Él me echó. Sí. Después de años compartiendo un hogar, construyendo una vida juntos y creyendo en la promesa de para siempre, me echó como si fuera una intrusa. Y todo porque su hija decidió inventar la mentira perfecta. Papá, ella siempre me odió. Nunca me quiso en esta casa, dijo con esa voz cargada de falsa inocencia. Una lágrima falsa rodando por su mejilla y esa sonrisa apenas disimulada que solo yo parecía notar. Él no dudó. Mi esposo, el hombre que había jurado protegerme, el que me decía que yo era su prioridad, me miró como si ya estuviera condenada. Alina, empaca tus cosas. No puedo seguir con esto. Así terminaban 10 años de matrimonio. Así se destruía todo por un veneno susurrado. La maleta se llenó de recuerdos doblados. Suéteres que aún guardaban su perfume. Zapatos que habían caminado a su lado en días felices. Cada prenda era un funeral silencioso. Y mientras la puerta se cerraba de golpe tras de mí, lo último que vi fue el brillo de triunfo en los ojos de su hija, como si hubiera ganado una batalla, que ni siquiera yo sabía que estábamos peleando. Pero lo que ellos no sabían, lo que él jamás imaginó, era que esa noche no fue mi final, fue mi renacimiento. Dormí en la habitación de invitados de una amiga. El techo se volvió mi juez cada noche. Me preguntaba cómo era posible que una mentira destruyera años de confianza. Esperaba su mensaje, una llamada, algo, pero en su lugar, lo único que llegaban eran publicaciones de su hija en redes sociales, frases envenenadas, indirectas, diseñadas para herirme. Algunas mujeres nunca aprenden su lugar. Dolía, sí, pero el dolor también es un escultor, y a mí me estaba transformando. Dejé de llorar, dejé de suplicar, me volví fría, más fuerte. La mujer que rogaba por amor murió esa misma noche en la que me cerraron la puerta. Y entonces comencé a planear. Saqué documentos que llevaba años guardando, papeles financieros, registros de propiedad, contratos firmados, transferencias bancarias, todo lo que demostraba que esa vida que él presumía como suya, yo la había construido junto a él. Él pensaba que podía echarme con nada, pero yo tenía pruebas, tenía voz, tenía derecho, y pronto lo sabría. 3 semanas después, apareció frente a mí. Su rostro ya no era el mismo. La arrogancia se había convertido en culpa mal disimulada. Alina, creo que necesitamos reflexionar. Quizás es hora de que vuelvas a casa. Discúlpate, y podemos empezar de nuevo. ¿Disculparme? Yo, la mujer que había sido echada, sin escuchar una sola palabra. Yo, la que había sido reemplazada por la mentira de una hija, caprichosa. Sonreí. Calmadamente le entregué un sobre. Lo abrió. Y entonces su mundo tembló. Papeles de divorcio. Por primera vez, él fue el que se quedó en el frío, su mandíbula apretada, sus manos temblando. Su hija apareció detrás de él, con esa sonrisa venenosa que tanto conocía. Bien, papá. Que se vaya. Siempre fue una intrusa. Pero en sus ojos, ya no vi el mismo brillo de antes. Vi miedo. Vi el principio de su ruina. Porque lo que ellos aún no sabían era que yo no solo me estaba yendo, me estaba llevando conmigo todo lo que legítimamente me pertenecía. Cuentas congeladas, propiedades revisadas, activos divididos. Mi abogado se encargó de cada detalle. Él pensaba que yo iba a regresar arrastrándome, pero cada audiencia era un golpe que lo hacía más pequeño. Lo vi quebrarse en el estrado, incapaz de explicar por qué me echó sin pruebas. Lo vi sudar, tartamudear, mirar desesperado a su hija que no podía salvarlo esta vez, y vi cómo su alianza perfecta con ella se resquebrajaba. Las discusiones eran públicas, los gritos cruzaban paredes, la desconfianza crecía. Mi silencio fue mi venganza, mi frialdad, mi poder. Al final, el juez fue claro. La mitad de todo lo construido era mío, y lo mejor de todo, me fui libre. Hoy te hablo a ti, que estás escuchando esta historia con los puños cerrados y el corazón acelerado. A ti que alguna vez fuiste echado, ignorado, reemplazado por una mentira que sonaba más conveniente que tu verdad. Te digo esto con la serenidad de quien ya cruzó el incendio y aprendió a caminar sobre su propio hielo. Nunca subestimes la calma de una mujer que decidió dejar de pedir permiso, porque la traición hace ruido. Pero la justicia, la verdadera justicia, llega en silencio y se queda. El último día en el tribunal no olía a victoria, olía a entierro, no del cuerpo de nadie, sino del mito de su control. El último día en el tribunal, no del cuerpo de nadie,
Él entró con un traje que ya no le quedaba bien, como si la tela, harta de sus excusas, hubiese decidido colgarse de sus hombros con desgana. Su hija iba 2 pasos detrás, ya no confiada, ya no altiva, sino crispada, con la mandíbula bloqueada y las manos cerradas, en un ruego que nadie escucharía. Yo llevaba mi carpeta como quien porta un mapa, no para presumirlo, sino porque sabe exactamente a dónde va. Me senté, crucé las piernas y respiré. Mi abogado no habló fuerte. No hizo falta. La sala quedó suspendida en frases cortas y documentos largos, contribuciones verificables, firma conjunta, aportes iniciales. Cada palabra era un ladrillo, quitado del edificio que él había levantado sobre mi espalda, fingiendo que era suyo. Lo miré una vez, solo una, cuando la jueza preguntó si tenía algo más que agregar. Él abrió la boca, buscó aire y exhaló silencio. A veces, el silencio dice la verdad con crueldad quirúrgica. No tenía nada. El veredicto llegó limpio. La mitad de lo construido. Para mí. Reconocimiento de mi rol en el negocio. Liquidación ordenada. Sin florituras. Sin drama. Sin gritos. La justicia no necesita volumen. Necesita pruebas. Y yo las tenía todas. En ese instante, él no se derrumbó con un sollozo. No. Se desinfló como un globo que al fin acepta que el aire no le pertenece. Vi, sin celebrar, cómo pasaba la lengua por los labios resecos. Buscó a su hija con la mirada. Y ella le dio la espalda. Lo que empezó como una alianza invencible terminó en un pasillo frío, sin nadie que sostuviera su derrota. Yo salí última, no por soberbia, por ritual. Caminé despacio, como quien deja una casa en la que ya no vive, apagando las luces habitación por habitación. En la puerta, él me habló por primera vez sin máscara. Alina, ¿podemos? La frase murió en sus manos, agarrando el aire. No tienes que perdonarme, dije. Perdón es una palabra que uno se regala a sí mismo para dormir por la noche. Lo que necesitas es memoria. No lo dije con rencor. Lo dije para mí, para no olvidar lo que me sostuvo cuando hablar me hacía daño. Recordar quién soy. En el auto encendí el motor y dejé que el sonido llenara el hueco donde antes vivían las dudas. No lloré, no reí. Me vi en el retrovisor y vi a alguien que ya no esperaba ser elegida. Me elegí, y en esa decisión simple y radical, terminé de firmar mi libertad. Las semanas siguientes fueron una orquesta afinando nuevas partituras. Cancelé suscripciones que pagaba por costumbre. Abrí una cuenta para el fideicomiso que financiaría becas para mujeres que, como yo, fueron señaladas, calladas o expulsadas de su propia casa sin prueba alguna. No era caridad, era trazabilidad del dolor convertido en propósito. Convertí mi parte del negocio en capital con memoria, porque el dinero, sin relato, es ruido, con sentido, es voz. Cada transferencia fue un golpe de martillo en el nuevo andamio de mi vida. A veces me preguntan si sentí ganas de enviarle una foto del primer recibo, del primer convenio firmado, del primer correo de agradecimiento de una becaria que escribió: «Gracias, ahora sí puedo». No lo hice, no por compasión, ni por superioridad, sino porque entendí algo que me salvó a tiempo. La venganza que se exhibe te ata quien te hirió. La justicia que practicas te desata. Yo ya no quería ataduras, ni siquiera doradas. Quería una espalda ligera y un calendario propio. Supe, por amigos de siempre, que su negocio se resintió en silencio. No por catástrofes públicas, sino por lo más temido por los orgullosos. Una suma de ausencias. Faltaban mis correos de madrugada corrigiendo términos, mis llamadas secas recordando pagos, mis hojas de cálculo anticipándose a la mala suerte. Faltaba mi mano invisible, y cuando la columna ya no está, el edificio fuerza al techo a aprender la humildad. Él intentó suplir esa ausencia con gritos, luego con promesas, luego con culpas. Nada sostiene una mentira cuando se le quitan las grapas. La relación con su hija se volvió un espejo al que ya no querían mirarse. Donde antes compartían el teatro de sus certezas, ahora compartían facturas y silencios. La oí gritar un día, en una calle donde los secretos no son bienvenidos: «Esto es culpa tuya». Me detuve medio segundo en un semáforo, y por primera vez, no sentí rabia, sentí distancia. La distancia es un privilegio que se gana cuando dejas de habitar la versión de ti que el otro escribió. Volví a mi apartamento esa tarde, y cociné para uno sin sentir soledad. Puse 2 copas sobre la mesa, por costumbre.
y guardé una en el armario con una sonrisa. Aprendí a regalarme rituales nuevos, una caminata al amanecer, una lista de cosas pequeñas que me sostienen el olor a café, una toalla caliente, el sol que se cuela por la persiana, como un gato curioso, una libreta, donde anoto palabras que no son armas, sino llaves. Escribí una carta que no envié. Gracias por echarme. No por sarcasmo, porque si no me echabas, tal vez yo no me iba, y habría seguido buscándome en tus silencios, en vez de encontrarme en el mío. Un domingo, abrí la puerta del trastero y encontré la maleta con la que me fui aquella noche. Tenía dentro un suéter suyo, que se coló sin permiso. Lo sostuve entre las manos. Pesó menos que el recuerdo. Lo doné. Hay objetos que huelen a deuda, y yo ya no tenía deudas con el pasado. Cerré la maleta vacía, y en el mismo gesto, cerré un capítulo que ya no pedía epílogo. ¿Hubo tentaciones de ganar más? Sí. La venganza susurra atajos con brillo, pero los atajos siempre te devuelven al lugar del que saliste disfrazado de victoria. Elegí el camino largo, construir, sin mencionarlo, amar sin pedir permiso, hablar sin pedir perdón. La ciudad no cambió, cambió mi manera de caminarla. Lo vi una última vez, sin querer, en un café al que yo llegué temprano y él tarde a su propia cita. Nos cruzamos miradas que ya no exigían nada. ¿Cómo estás?, preguntó, con la cortesía de los desconocidos. Bien, respondí, con la verdad de los libres. No hablamos del pasado, no hablamos de su hija. Le deseé que aprendiera, no por mí, sino por él. Pagué mi cuenta y salí. Sentí el aire de la calle, como si me estuviera nombrando. A veces, lo más revolucionario no es cerrar puertas, sino abrir ventanas. Si esperabas un final con fuegos artificiales, te debo una verdad. La vida rara vez estalla, más bien se reordena, y en ese reordenamiento silencioso está la épica que no cabe en los titulares. Yo no gané porque él perdió. Gané porque dejé de competir en una carrera que me pedía tropezarme para entretener a la tribuna. Ahora corro sola, y el público es el cielo. No te diré que no duela. Duele, pero el dolor, bien mirado, es un artesano paciente. Te lima, te pule, te devuelve a una forma que habías olvidado. Aprendí a escucharme sin interrupciones. Aprendí que el amor propio no es un discurso, es un hábito. Y que la dignidad no hace ruido cuando entra. La descubres en los detalles, como cuando te sorprendes, pagando la cuenta de tu propia paz, sin pedir descuento. A ti que me escuchas, si hoy te están diciendo que exageras, que inventas, que no vales, que tu lugar es más pequeño que tu voz, recuerda esto: tu lugar no es lo que te asignan, es lo que habitas. Y si te empujan fuera de una casa, construye una, no para demostrarles nada, sino para dormir con las ventanas abiertas y los pies calientes. No para que te vean, sino para que al fin te veas. Por eso mi historia no se cierra con una puerta que golpea, sino con un balcón abierto. Apoyo los codos en la barandilla, tomo aire, y la ciudad me devuelve un suspiro que suena a promesa. He vuelto a casa, no a la de él, a la mía, la que se levanta donde planto mis decisiones, la que no depende de la versión ajena de mi valor, la que tiene un recibo a mi nombre, el de haber elegido mi vida. La que se levanta donde la sada, la sada, la sada, la sada, la que se levanta donde planto mi vida, la que se levanta donde planto mis decisiones, la sada, la que se levanta donde planto mis decisiones. Y ahora te invito a algo simple y enorme. Cuéntame la tuya, no para medir quién sufrió más, sino para recordarnos, juntos, que nadie se salva solo, pero todos podemos salvarnos de alguien. Escribe abajo qué habrías hecho tú, qué harás mañana, cuál será tu primer ladrillo. Suscríbete si quieres escuchar más historias que no piden permiso para existir. Comparte este video con quien necesite una mano que no empuje, sino que sostenga. Y cuando apagues la pantalla, hazlo más valiente. Abre tu ventana, respira y da un paso hacia la casa que empieza donde pones el pie. Porque la traición encendió el fuego. Yo aprendí a caminar sobre el hielo, y en ese equilibrio, al fin, soy libre. Déjame tu comentario con una palabra: libre. Si este relato te habló, suscríbete y comparte. Cada historia que contamos aquí es un ladrillo más en esa casa que nadie podrá volver a echarnos.